de la jornada electoral del domingo. Hoy os recomiendo que os acerquéis al texto, al tema que ha preparado Kiko Llaneras sobre dónde están los escaños clave que pueden dar la victoria a un bando o a otro, a un bloque o a otro, a la derecha o a la izquierda. Y atención, porque hay como 35 escaños que vuelan de un sitio a otro en función del resultado electoral. A Kiko Llaneras le preguntábamos precisamente eso, que dónde están, que cuántos son esos escaños hace un rato, y nos decía esto. Hola, Carlos. Pues tenemos alrededor de una treintena de asientos repartidos por muchas de las provincias españolas que están, digamos, en el aire, que las encuestas no tienen precisión suficiente para decirnos que tengan un dueño definitivo, ¿no? Son esos 30-35 escaños que ahora mismo son decisivos para el resultado del 23J. Vamos a ver si podemos conseguir. Lo hemos grabado hace unos segundos. Nos contaba Kiko que son unos 30 escaños los que están volando. Vamos a ver si le podemos escuchar. Tenemos muchos casos. Madrid y Barcelona, que reparten, son las provincias que reparten más escaños. Ahí en esencia es así. Todos los grandes partidos que concurren en las dos grandes capitales tienen posibilidades de coger en un último escaño. Es decir, Madrid y Barcelona no hay un escaño último que sea incierto, sino que tenemos media docena de asientos que realmente pueden ir a un partido u otro, y por lo tanto sí, los electores en las grandes ciudades o en las grandes provincias pueden elegir el partido que prefieran sin hacer, digamos, ningún tipo de pensar en voto estratégico ni nada parecido. Y Kiko nos comentaba que eso eran en las grandes ciudades. ¿Qué pasa en las ciudades medianas? Le preguntábamos, porque en esas en las que se reparten menos escaños. Si bajamos un poco a las provincias todavía grandes, pero que reparten entre 10 y 16 escaños, o lugares como Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, ahí suele haber también mucho juego. Quizás no escaños ya para todos los partidos, pero en todas estas provincias hay al menos un asiento moviéndose o con opciones de moverse entre la izquierda y la derecha. Entonces son eso, provincias competidas, no todas las formaciones, pero sí los dos bloques siempre tienen asientos en disputa. Y por último le preguntábamos por esas ciudades o circunscripciones electorales que son más pequeñas, que reparten muy pocos escaños, muy pocos escaños. ¿En cuáles ahí puede haber duda entre un bloque y otro? Ahí empieza a haber menos juego. En las provincias de 4 o 5 asientos hay muchas donde el resultado en escaños parece muy decidido, pero hay excepciones también. Tenemos, no sé, 5 o 6 provincias de 4 o 6 que se pueden consultar pues, una a una en esta historia, este trabajo que publicamos en El País. Entonces, algunas de estas provincias pequeñas sí tienen escaños todavía en vilo, y si nos vamos a las más pequeñas de todas, las que reparten 1, 2 y 3, ahí la realidad es que en gran medida están decididas. Quizás la excepción interesante es Teruel. Teruel, aunque solo reparte 3 asientos, nuestros números, en parte porque no tenemos una información muy buena sobre la fuerza que pueda tener Teruel, existe. En esa provincia, en Teruel, hay escaños por decidir, aunque solo tiene 3. Es, digamos, un caso excepcional. Bueno, pues esta sigue siendo señal en directo del acto del Partido Socialista. Ha terminado hace unos instantes el mitin de Pedro Sánchez, en el que ha pedido el voto para el PSOE, recordando lo que ha sido la obra de gobierno de estos últimos años, y también avisando de lo que puede ser un pacto del PP-Vox a partir del 23 de julio, si es que suman los números para que puedan formar gobierno. Pedro Sánchez, saludando a los asistentes a ese acto, es el último acto de campaña del Partido Socialista en Getafe, un sitio que es simbólico también para el Partido Socialista, el sur de Madrid, ese cinturón rojo que ha ido teñiéndose de azul en las últimas elecciones, pero que se mantiene también como una ciudad socialista en estas últimas elecciones municipales. Bueno, pues ahí se termina así el acto de Pedro Sánchez, último acto de campaña del Partido Socialista. Estábamos hablando con Kiko hace unos instantes de cómo puede ser el reparto de escaños, sobre todo en esas circunscripciones en las que bailan uno y otro. Es un análisis bastante profundo. Os recomiendo que lo visitéis en el periódico y que lo hagáis con tiempo, porque hay que ir mirando casi
circunscripción en circunscripción, ¿dónde están los escaños en juego? ¿Qué es lo que puede pasar en un lugar grande, como nos decía, como Madrid o Barcelona, en provincias más medianas que reparten menos escaños, como por ejemplo Pontevedra, Granada o Girona, y luego en las pequeñas, donde un pequeño puñado de votos o un puñado de votos puede decidir que ese escaño vaya al Partido Socialista o al Partido Popular, por ejemplo, o a Vox o a Sumar? Cuando hablábamos con Kiko hace un rato, le hacíamos una última pregunta. Vale, bien, todo esto puede bailar, pero ¿se repartirá ese juego de escaños que están dudosos entre un bloque y otro? ¿O puede pasar que todos vayan a un lado o todos vayan al otro? Y esto es lo que nos decía. Hay como tres opciones, ¿no? O sea, ahora mismo hay 30-35 escaños que están en juego, digamos, para bueno, PP y Vox tienen 30-35 escaños en juego, PSOE y Sumar tienen otros 30-35 escaños en juego, ¿no? Entonces, pueden pasar eso de tres cosas. Una es que estos escaños inciertos acaben un poco repartidos pues, casi al azar, ¿no? O mitad y mitad. En ese caso, las encuestas saldrían como muy bien. Las encuestas, digamos, predecirían el resultado electoral con bastante precisión y estaríamos en una situación en que en la derecha la suma de PP y Vox tiene una mayoría o muy corta o por los pelos no la tendría, pero estaría ahí, en torno a 177 escaños para el bloque de la derecha. ¿Qué es lo que pasa si hay sorpresas? Pues lo que pasa es que simplemente esos 30-35 escaños que se pueden mover de izquierda a derecha, pues se moverán probablemente en bloque. Es decir, si resulta que el domingo la derecha está mejor aún de lo que presagiaban algunos sondeos, pues veremos que de esos 30-35 escaños, la mayoría irán a PP o Vox. Pero, ¿cuál es la sorpresa por la izquierda? Pues que sea justo al revés. O sea, que la izquierda esté mejor de lo que decían los sondeos del lunes, que son los últimos que podemos comentar, que hayan recuperado terreno durante esta semana o lo que sea, y que esos escaños en juego, que nuestros datos dicen que estaban al 50%, acaben cayendo uno detrás de otro en dirección izquierda. Entonces, la mayoría era en ese sentido y nos iríamos a un resultado donde o la izquierda tiene mayoría, reuniendo muchos partidos de ámbito territorial, o incluso podría haber esa situación de bloqueo si no hay ninguna mayoría clara. Pero lo que sí hemos visto en las elecciones es que cuando hay alguna sorpresa, lo que pasa con los escaños en juego es que aparecen todos desplazados en una dirección. Bueno, ahora Kiko Llaneras en el programa Ruta 23J, mientras veíais en pequeño la conexión en directo con el acto de Sumar en el Parque Enrique Tierno Galván aquí en Madrid, escuchamos a Yolanda Díaz, que comienza su última